como introducción, pues aquí tenemos como un concepto, ¿no? Que se define como el ingreso a laringe, tráquea y o bronquios de un objeto sea orgánico o inorgánico. Disculpe, mi primita vino a tocarme la puerta. Ok, continúo. Bueno, más adelante mencionaré sobre... No lo incluyo. Pero es importante igual cuando un cuerpo extraño se introduce a la nariz, o sea, de manera urgente hablando, porque puede pasar a otra estructura, a otra cavidad donde sí sea más de riesgo urgente. Bueno, ahora hablando de la fisiopatología, cuando se aspira el cuerpo extraño, se puede alojar en alguno de estos lugares, en la laringe, la tráquea o uno de los dos bronquios, mayormente en el bronquio derecho. Bueno, aquí tenemos, ahorita voy a hablar de eso. Bueno, aquí tenemos la laringe, que tiene un diámetro de 4 centímetros. Bueno, digo los diámetros, pues, para hacernos una idea del tamaño del cuerpo extraño que tiene que ser. La tráquea, que tiene 2.5 centímetros. Y el bronquio izquierdo, que tiene 1.5 centímetros. Y el bronquio derecho, que tiene 2 centímetros. El bronquio derecho va a estar más vertical, se podría decir. Bueno, con un mayor ángulo aquí en esta zona, que el bronquio izquierdo. Y también va a estar más hacia la línea media. Bueno, esto va pues a facilitar que el cuerpo extraño vaya al bronquio derecho. Ahora, bueno, la mayor parte de los cuerpos extraños ingeridos, más o menos del 80 al 90%, digo aspirados, se va a encontrar aquí, en el bronquio derecho. O sea, no en la tráquea ni en la laringe. Bueno, obviamente los que pueden pasar. Ahora, los más grandes pues se van a quedar arriba, obviamente. Bueno, si tenemos una obstrucción parcial de la tráquea y de la laringe, lo característico va a ser la tos, como ya vimos en Decodas. Va a poder decir alguna que otra palabra. Y si es una obstrucción completa, el paciente puede perder la conciencia y puede ocurrir este signo. Tal vez escuche alguna sibilancia y nada más. Ahora, si la obstrucción es en el bronquio, vamos a hablar del bronquio derecho, ¿no? Bueno, si es parcial, puede provocar una hiperinsuflación del pulmón. Pues va a funcionar así como si fuera una válvula, ¿no? Solamente va a dejar pasarle puede ser un mecanismo. También tos, dificultad respiratoria y sibilancias también se va a escuchar. Ahora, si es una obstrucción total, completa, puede provocar una atelectasia. Igual se recomienda auscultar varias veces porque puede migrar. A ver, el cuerpo extraño. Ahora, como cuadro clínico, a ver, sí, bueno, primero, la teoría clásica va a ser sibilancia, tos y disminución de los ruidos respiratorios. Ahora, el cuadro clínico de la aspiración de un cuerpo extraño puede ser considerado en 3 etapas. Bueno, esta es la que más nos va a interesar, pero pues voy a mencionar este tantito. Bueno, cuando se aspira el cuerpo extraño, pues claro, sería la primera. Y después, si el cuerpo extraño no se expulsó, y si pues el sujeto continúa con vida, pues claro, suele alojarse en un bronquio. Y si tiene un acomodo apropiado y es del tamaño apropiado y es el material apropiado, puede pasar incluso meses ahí y va a ser de alguna forma asintomático. Ahora, ya cuando regresen los síntomas, van a ser complicaciones
neumonías, como ya mencioné, pueden ser abscesos, fiebre, entre otras. Ahora, el diagnóstico. Aquí vamos a ver estos 3 signos, que es de cuerpo extraño en la tráquea. Uno que es la palmada audible. Va a consistir en que nosotros, si acercamos el oído al cuello, bueno, más que nada a la tráquea en la parte anterior, se supone que cuando tosa o haga algún ruido, hable, vamos a poder escuchar el golpeteo que haga el cuerpo extraño con la pared de la tráquea. Ahora, el segundo es el golpe palpable. Nosotros, en lugar de acercar el oído, vamos a colocar la mano y debemos sentir el golpe. Ahora sentirlo y no escucharlo del cuerpo extraño. Ahora, si fuera la sibilancia esmatoide, esta va a ser una sibilancia ocasionada por el cuerpo extraño en la tráquea. Ahora, el estridor, si escuchamos un estridor, puede ser bifásico si está en la tráquea extratorácica. Así me va el mouse. No importa. Extratorácica, y expiratorio si está en la tráquea intratorácica. Ahora, los cuerpos extraños bronquiales se manifiestan con tos, estridor, sibilancias en la expiración y dificultad respiratoria. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar tantito de la maniobra de Heimlich para mencionarla. Bueno, aquí tenemos que una mano empuñada sostiene a la otra y se va a colocar en la región del epigastrio, y la dirección del movimiento va a ser hacia el pecho del que esté realizando la maniobra, o sea, hacia el pecho de uno mismo, acercando su mano hacia, y pues aquí se podemos ver, el niño uno se tiene que arrodillar. Esta imagen parece que está incorrecta, pero bueno, aún así, pues para mencionarle, tiene que estar con una rodilla en el suelo y así. El del menor de 1 año, se le dan 5 palmadas en la espalda, te apoya en la pierna, o sea, en la mano y en la pierna, y 5 compresiones, y se revisan. Y así, si no, pues se sigue. Y bueno, si es una embarazada o con sobrepeso, va a ser en el esternón, como estamos viendo. Y pues esto ya sabemos que hasta que pierda la conciencia. Eso sería una obstrucción completa. Claro que una obstrucción parcial no se realiza. Ahora vamos a ver un esquema de la aspiración de cuerpo extraño. Ok. Si ya sabemos que tiene entonces un cuerpo extraño, que aspira un cuerpo extraño, vamos para acá. Sí tiene un cuerpo extraño, ¿no? Inconcluyente. Se hace, bueno, obviamente tiene el cuerpo extraño, pero no es completa, pues si no estaríamos haciendo la maniobra de Heimlich, y si no estaríamos haciendo RCP si es que se desmayó. Bueno, se hace la broncoscopía y ya se extrae. Ahora, si no estamos seguros, si nadie vio que cuando se aspiró ese cuerpo extraño, se hace una radiografía, y si sale que sí tiene uno, pues se hace una broncoscopía, y si no, se vigila. Bueno, sí, me faltó mencionar que cuando se extrae, pues se ve si causó alguna complicación y se resuelve. Ahora, la ingestión del cuerpo extraño. ¿Puedo comentar algo antes de que continúes? Sí, claro, doctor, claro. Nada más para poner en contexto. La mayor parte de los cuerpos extraños en cualquiera de las cavidades que existen en el cuerpo generalmente se van a ver en 2 grupos poblacionales: en pacientes pediátricos y en pacientes con algún trastorno psiquiátrico. Generalmente son los 2 panoramas. Los que son en vías aéreas en ocasiones son accidentales, y eso puede ocurrir a cualquier grupo poblacional, para que lo tomen en cuenta. Acuérdense que los niños, en la evolución psicológica de los niños, está una que es la etapa oral,
en donde prácticamente todo se lo llevan a la boca. Es parte normal de la evolución psicológica de los niños. Entonces ellos van a meterse a la boca literal todo. Por eso es que es muy importante que vigilen qué es lo que pueden tener al alcance de la mano para que los niños no se lo lleven a la boca y la incoordinación o por el tamaño se vaya a otra área. En vías aéreas, hablando específicamente de tráqueas y bronquios, pues ya dijiste prácticamente todo, ¿no? En etapas agudas, pues obviamente es muy aparatoso. Creo que a todo mundo se nos ha atorado algo en la comida alguna vez. A todos. O no creo que a alguno nunca le haya pasado nada, pero creo que a todos en algún momento en la vida se nos ha atorado algo en la garganta y nos da unas ganas de toser terribles. Es el primer mecanismo de defensa. Una vez que pasa el cuerpo extraño y logra alojarse a nivel de un bronquio, la tos deja de ser irritativa, ya no hay una tos como un mecanismo de defensa, incluso el cuerpo se acostumbra a, por eso es que vienen las complicaciones. Y entre ellas, la más frecuente, pues obviamente es que se tape algún racimo bronquial y se va a manifestar como una telectasia. Y acuérdense que todo lo que está tapado, lo que no tiene un flujo en el cuerpo, se infecta, ¿ok? Entonces esa atelectasia pues se va a convertir posteriormente en una neumonía y posiblemente después en un absceso, ¿ok? Porque acuérdense que las bacterias son diferentes y si se la está arrastrando desde la boca, van a ser bacterias diferentes a las de una neumonía adquirida en la comunidad. Mientras en una neumonía adquirida en la comunidad, lo más frecuente sean los gram positivos, si nosotros estamos con un objeto que nos metimos literal por la boca, pues va a arrastrar parte de la flora de la cavidad bucal y esto pues va a implicar gram negativos y anaerobios. Entonces es nada más para que tengan en cuenta el tratamiento que va a tener, que va a ser diferente al de una neumonía o el de una infección común. ¿Alguna duda que tengan de esto? No, doctor, claro. Ok, pues adelante. Sí, doctor. Ok, bueno. Ok. Tenemos que la mayor parte de los cuerpos extraños que se ingieren se quedan en el esófago. Bueno, que se ingieren por equivocación o por error, así como lo anterior. Bueno, la luz del esófago normalmente, o sea, durante todo su recorrido, no es la misma, pero más o menos es de entre 1.2 a 3 centímetros de diámetro. Pero como dije antes, no es la misma. Tiene ciertas secciones que son pues, estrecheces. Y pues donde los cuerpos extraños van a quedar mayormente. Ahora, pues voy a hablar tantito de ellas. Y bueno, por ejemplo esta, que es cuando el esófago, aquí podemos verlo, pasa por el músculo cricofaringeo. Está a nivel de C6 y mide y tiene 1 centímetro de luz de diámetro y más o menos del 24 al 39% de los cuerpos extraños quedan ahí. Ahora, cuando pasa por el arco aórtico, que lo estoy señalando aquí con el mouse, que está a nivel de T4, mide 1.5 centímetros su luz y del 8 al 10% de los cuerpos extraños se quedan ahí. Ahora, en el esfínter esofágico inferior, que está a nivel de T10 a T11, tiene 2 centímetros de luz de diámetro y se queda la mayor parte de los cuerpos extraños. Aunque este tenga el mayor, o sea, aunque el diámetro de este sea mayor que estos, pues está curioso, ¿no? Que aquí se quede la mayor parte. Pero pues, yo supondría que pues, como es un esfínter, es más difícil que las paredes de acá cedan para dejar pasar el cuerpo extraño que estas, aunque sea menor. No sé si estoy en lo correcto, pero no sé, usted me diría. Y
Bueno, una vez pasando el esófago, pues ya tiene el camino bastante libre, excepto, pues, aquí podemos ver por el píloro, que tiene 9 milímetros. También aquí se puede quedar en la válvula ileocecal, que tiene 2.5 a 3 centímetros, y pues también puede meterse en el apéndice, que tiene 6 milímetros. Pero una vez que pasa el esófago, ya casi lo libró. Bueno, al menos el 90 más o menos % de las veces ya pasa sin ningún problema. Ahora, el cuadro clínico. Ok. Los síntomas que puede incluir son sensación persistente, cuerpo extraño, odinofagia y disfagia. Esto es, claro, si se queda en el esófago. Cuando todavía no ha pasado. Pero muchas veces puede ser asintomático. Ahora, cuando tienen una perforación, experimentan dolor torácico, cuando tienen una perforación del esófago. Y bueno, aquí esto está un poco interesante. Es de lo que les mencioné hace ratito. Aquí se quedó en la estrechez del esófago pasando el músculo cricofaringio. Esta estrechez va a obstruir la vía aérea también, va a provocar estridor, tos, bueno, y asfixia. Y se llama síndrome de café coronario. Está curioso que se llama así. Y pues se dan compresiones. Compresiones Heimlich. Ok. Bueno, en la exploración física hay que revisar la boca. Si hay eritema, abrasiones, a ver si tiene alguna lesión, dependiendo del tamaño o si fuera un hueso de pollo, por ejemplo. Que igual, ok, aquí dice que hay, cuando se perfora el esófago, puede haber enfisema subcutáneo, y no comprendí bien el mecanismo. Bueno, ahora, hablando de los huesos de pollo, o de cualquier cosa que pueda ser penetrante, puede provocar una fístula aortoesofágica. O bueno, perforación en general, pero pues esta es una de las cosas que puede causar una perforación. Y pues con el tiempo, pues, con el paso, puede ser el momento, o con el paso de días, pues puede provocar choque, hemoptisis, hemoptisis, sí. Ok, la fiebre es sugestiva de abscesos. Y pues claro, si hay una perforación, va a haber datos de irritación peritoneal. Ahora, el tratamiento, si es que el expectante no es viable, si pasa más de 24 horas en el esófago, por ejemplo, no pasa, se usa la endoscopía. Si ya pasó el esófago, normalmente va a pasar, a menos que sea una pila o algún material tóxico. Se puede usar el glucagón intravenoso para que el esfínter esofágico inferior se relaje. Sirve más o menos en la mitad de los casos. No se recomienda el uso de papaína. O sea, bueno, como la carne es bastante usual es uno de los cuerpos extraños más usuales que producen, que pueden producir obstrucción del esófago. Esto es como, por ejemplo, la piña, que sirve de ablandador en la carne. Pues al parecer hay gente que lo intentaba usar. Tiene sentido, pero pues se supone que no se debe utilizar. Ni sustancias efervescentes, ni imanes. Y pues tampoco hay que empujarlo así sin saber. Y pues como mencioné, la mayoría de los objetos se expulsan en 4 o 6 días, una vez pasado el esófago. Si no pasó el esófago en 24 horas, se debe de intentar sacar por endoscopía. Y pues claro, la presencia de fiebre, vómito y dolor abdominal, pues hay que valorarlo teóricamente. Y creo que ya es el último. Sí, ya sería todo. Ok, ¿puedo opinar? Claro. Bien. En vía digestiva,
esta siempre me gusta, estando ustedes presentes, hacer este comentario, porque todos indirectamente van a hacer algo que ahorita seguro que posiblemente lo vayan a hacer, algunos, o si no es que todos. Pero vuelvo a repetir otra vez, el grupo que entra para esto, generalmente, repito, son pediátricos y pacientes psiquiátricos. Sin embargo, por comida, pues puede suceder a cualquier persona. Pero el esófago tiene otra característica que no tiene la vía aérea: la capacidad de distensibilidad. Y en promedio, lo que puede caber en el esófago o que puede entrar a nivel del esófago es prácticamente el tamaño del puño de cada uno de nosotros. En este momento me imagino que todo el mundo está viendo su puño y tratándoselo de meter a la boca. ¿Le atiné o no le atiné? Sean honestos, díganme sí o no. Sí, ¿Cómo lo supo, Doc? Mande el cómo lo supo, ¿verdad? Soy brujo. Así es. Entonces, para fines prácticos, es el tamaño que puede tener la capacidad del esófago de distensión. Así es, ya lo sabía, Esteban, por eso es que lo digo, porque pues eso lo veo siempre en clase presencial. Entonces, pues ya sabía, así es, no es brujería. Ahora, ¿por qué pongo el ejemplo del puño? Bueno, hay alguien que se mete algunas otras cosas, ¿no? Pero pues ya perdió incluso el reflejo de nauseoso, ¿no? Pero lo digo en el puño porque es un parámetro que pueden tener para para el tamaño de las personas mayores que pueden tener prótesis dentaria. Entonces, las prótesis, mucho ojo, en pacientes seniles, pues pueden tener que se le despegue, y si se duermen con ellos, lo pueden aspirar y puede caber perfectamente en el esófago, ¿ok? Entonces, obviamente tienen que saber cuáles son las 3 estrecheces normales. ¿A qué altura está la primera? La dijiste es perfecta, la segunda la dijiste es perfecta, la tercera la dijiste maravilloso. Es decir, el esófago va a tener 3 lugares en el cual se va a atorar, si es que se atora. Por eso, una vez que pasa y llega al estómago, pues ya no hay problema, ya prácticamente lo que sigue es seguimiento, pero si es mayor de 1 centímetro, es difícil que pase por el píloro. Entonces se va a quedar estancado y lo que se tiene que sacar es por vía endoscópica. Los que sí definitivamente tienen que sacarse y darse desde un inicio son las baterías, sobre todo las baterías tipo control remoto o tipo reloj, que son esas que parecen botoncitos. Se tienen que sacar porque la alcalinidad, al igual que la acidez, perforan o lesionan la mucosa. Entonces se tiene que hacer una endoscopía inmediata una vez que se documenta que lo que se ingirió, sobre todo en niños, es alguna pila, alguna batería, ¿ok? Parece ciencia ficción, pero eso ya existe. En Japón se hicieron unas capsulitas de origami, las cuales se mete o se toma como una capsulita, y una vez que está o se documenta dónde está la batería, esa capsulita se despliega como un origami y atrapa o envuelve al cuerpo extraño, en este caso la batería, la cubre como si fuera un mantito para que se pueda expulsar, y sale cubierta prácticamente sin que haga algún daño en ninguna parte de la mucosa. Entonces, esto es real. Es lo más... así es, Jorge Alejandro, está correcto. Es lo que sucede cuando son baterías. No ha llegado aquí a México, pero ya existe en Japón la capsulita origami que sirve para encapsular las pilas, ¿ok? Y no vamos tan lejos de la realidad.
incluso ya en Mérida tenemos, por ejemplo, visualización a través de una cápsula endoscópica que viene en forma de cámara, el cual el paciente se la ingiere y puede atravesar todo el intestino y se puede visualizar los 7 o 9 metros de intestino que tenemos en la barriga. Obviamente, pues tienen que ir a buscarlo a donde hagan popó, porque ahí tienen que buscar la capsulita para después sacarla, limpiarla y meterla a un software que ya le va a leer y les va a leer la lectura de toda la panza, de cómo se vino toda la capsulita por ahí. ¿Ok? Entonces eso ya existe. ¿Alguna duda hasta ahorita? Con cuerpos extraños. Los otros que se tienen que intervenir de inmediato con endoscopía o incluso cirugía son los objetos cortantes o pulsocortantes, como son navajas o como son agujas. Estos de inmediato se tiene que hacer una endoscopía para poder sacarlos, porque puede causar, obviamente, pues, lastimar, lesionar la mucosa. ¿Alguna duda que tengan de esto? Doctor, el T4 sería el píloro, por así decirlo. No, Más abajo. Aquí tú lo agarraste como si fuera que vendría siendo a nivel del esfínter esofágico inferior. T4. Ya. Sí, el No, píloro está más abajo. está muy abajo, tú ya. Sí, claro. Gracias. No, T4 está a nivel de tetillas. No, en este caso sería el arco aórtico, perdón, el arco aórtico. T4 es el arco aórtico. Tienes toda la razón, Ángel. Sí, estoy correcto. El T4, el cricotiroideo, después el C6, el arco aórtico. Perdón, parte del donde está el hueso yoides, después ya viene lo que es el arco aórtico y hasta abajo ya vendría siendo en T6. Exacto, ahí están. Lo dijo perfectamente Alfonso Eduardo. T6, arco aórtico T4 y el esfínter esofágico inferior T10. Así es. Perfectamente bien dicho. ¿Algo más? ¿Ninguna duda? No, doctor, claro, ahorita. Perfecto. ¿Qué más? Ya pasamos. ¿Ya terminaste, Baltasar? Yo ya terminé, sí. Ok. Proyecto, Ya. entonces, ofídico. No, faltó todavía, pero ya ahorita yo lo digo, porque faltó en oídos y faltó en nariz y en la colita. Pero yo ahorita lo comento. Dame chancecita tantito, por favor. No te vayas, no se vayan. Espérenme, por favor.
Listo, ya ando por acá. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Siempre son las mismas voces. Los demás yo no sé si no tienen micrófono, no tienen lengua. No entiendo qué pasó con los demás, pero bueno. Entonces solamente Es que mande. tienen un objeto extraño, Doc. Posiblemente y a lo mejor no pueden respirar o hablar. Está Tienen el atravesado en las micrófono. cuerdas bucales sin pensar otras cosas. Entonces, solamente para poder, obviamente ustedes lo tienen que leer, solamente les voy a dar los tips grandes, niños, ¿ok? Cuerpos extraños, tanto en orejas, en conductos auditivos, como en narinas. Aquí lo que tienen que ver, repito otra vez, insisto, pediátricos, aquí se incluye más pediátricos y en ancianos, son pacientes psiquiátricos, ¿ok? Y algunos lo van a vivir ustedes en su servicio social, que es cuando se les metan insectos en las orejas, que a muchos les va a pasar, ¿ok? Entonces, aquí lo importante que tienen que saber es el cuerpo extraño que está en narinas o que está en el conducto auditivo, es valorar primero si es de consistencia o de tipo orgánico o inorgánico, ¿ok? Y esto porque es diferente lo que va a suceder. En lo que son inorgánicos, obviamente no tienen la capacidad de hidratarse, por lo tanto no se van a expander, que hasta cierto punto pues van a ser un poquito más beneficiosos, a diferencia de los que son de tipo orgánico, como son semillas o algún tipo de material como puede ser madera o algún material vivo, que van a tener la capacidad de hidratarse con la mucosa y expandirse y por lo tanto el daño va a ser diferente, además de que tiene la capacidad de descomposición. Entonces es bien importante que antes de que se manipule, identificar si es de tipo orgánico o inorgánico. Y esto porque obviamente si es inorgánico y quieren sacarlo, lo van a extraer por pedacitos porque se va a partir por el tiempo de descomposición y por el tiempo de hidratación. Entonces, hasta ahí quedó claro, entre orgánico y inorgánico, aplica para conducto auditivo y aplica para narinas. Sí, doctor, claro. Sí, doctor. Ok. Ahora, el siguiente paso es una vez que lo identifiquen, ustedes no se hagan los héroes, no tienen que hacerles absolutamente nada. Estos pacientes se tienen que derivar a otorrino, ¿ok? Su obligación solamente es identificarlos por el riesgo que puede causar la manipulación que sigue, ¿ok? Les voy a contar una experiencia que creo que se las comenté ya, no recuerdo, creo que ya, y si no, pues hagan de cuenta que se lo estoy diciendo otra vez, no me hagan sentir tan mal. Una vez llegó un paciente con un derivado a urgencias porque le habían extraído un cuerpo extraño y después de habérselo extraído, el paciente había quedado con problemas de audición y dolor, obviamente. Cuando llega el paciente, traía en una gasita el objeto que le habían sacado y adivinen qué era. ¿Qué creen que era lo que traía en la gasita? Una Una cucaracha. cucaracha. Una cucaracha, ¿alguien opina otra cosa? Una canica. Una canica, no, lo traía porque pues obviamente el que lo sacó pues no sabía que era ese cuerpo extraño y era el yunque, el estribo y el martillo. Eran los huesecitos del oído. Así que, por favor, tengan mucho cuidado cuando vayan a hacerse o queriendo ser los héroes sacando los cuerpos extraños de las orejas, ¿ok? Mucho ojo. Y les voy a decir por qué. Porque la mayoría de los cuerpos extraños en las orejas, quitando los niños o los pacientes psiquiátricos, generalmente van a ser insectos, ¿ok?
Y las hormigas o los insectos, las cucarachas, los chupiles, no lo sé, si ustedes lo ven en grandote, tiene tenazas o dientes, o no sé cómo se le llaman, en sus bocas. Entonces, si ustedes meten algo para sacar, ellos van a tratar de huir, pero al huir van hacia adentro. Y hacia adentro se van a topar con la membrana timpánica. Entonces, su manera de poder agarrarse ellos es a través de las tenazas. Y se agarran, o si se agarran de lo primero que está ahí, pues obviamente la membrana timpánica, pero pues tiene la capacidad de poder perforarla. Y lo que está atrás de la membrana timpánica, pues son los huesecillos del oído. Entonces, acuérdense que los insectos son toracocéfalos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si ustedes han visto una hormiga o han visto un mosquito o han visto una cucaracha, si ustedes le separan la cabeza o le separan el tórax, está como si estuviera unido, como si fuera un Lego. No sé si se han dado cuenta. Entonces ustedes van a jalarle las patitas, por decirlo así, o le van a jalar el cuerpo, pero va a quedar la cabeza prensada o va a quedar la cabeza sellada a los huesecillos del oído. Y obviamente esto, al querérselo sacar, va a venirse junto con todo y las tenazas. Entonces, mucho cuidado cuando vayan a ver algún paciente con esas características. Recomendaciones: ponerle unas gotitas de aceite mineral o de lidocaína. Y así matan 2 pájaros de un solo tiro, que se muere el insecto y pues da más facilidad para que pueda salirse o sacarse. ¿Se entendió? Espero que sí. El aceite, ¿qué era? Aceite mineral, el aceite de bebé. Ok, gracias. Muy bien. ¿Cuánto ponemos exactamente que se rebose? Son gotitas, se pueden Vamos. poner unas 5 gotas. 5 gotitas de aceite mineral o de lidocaína. El conducto auditivo es muy estrecho, o sea, con unas gotitas es suficiente para que se pueda ocluir. Entonces, si ustedes tienen un paciente con esas características, pues no le vayan a dar en la torre sacándoselas, porque puede ocurrir ese fenómeno. Ahora, cuando son objetos orgánicos, acuérdense que estos pueden echarse en descomposición. Entonces, si se quedan atrapados en los cornetes, por ejemplo, en la nariz, pues acuérdense que, aparte que les va a hacer todo objeto que se tapa en nariz o a nivel de boca, va a tener la característica que van a empezar a estar salivando, son cialogogos, ¿ok? Entonces va a haber exceso de moco, van a estar moqueando, o les va a llamar la atención que los niños tengan moco de un solo lado y del otro lado están secos. Cuando vean a una persona o a un niño que tenga esta característica, que solamente esté la mitad, esté moqueando, no es que tenga gripe en la mitad del cuerpo. Lo más seguro es que tenga un cuerpo extraño. Entonces tienen que investigar y valorar. Tienen que entrar en una etapa de investigación ustedes y ver que no vaya a tener un objeto extraño, y el niño no les va a avisar. Y si es una semilla, pues obviamente corre el riesgo de que se hinche por la hidratación de la misma, y lo que va a ocurrir después es de que eso se echa a perder, y al estar en contacto con un tejido vivo, también va a echar a perder el tejido que está en la carita del niño, y en este caso se puede manifestar como un absceso o como una celulitis a nivel periorbitario. Y mucho ojo, acuérdense que está muy pegadita la lámina cribosa del esfenoides, y esta se rompe muy fácilmente, es como una hojaldra, literal. Entonces se puede romper, y al romperse inmediatamente está el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué puede causar? Que el paciente puede tener una meningitis y abrir con una meningitis, y a lo mejor nadie se percató que tuviera un cuerpo extraño en la nariz. ¿Alguna
cosa que quieran saber? ¿Esto que dijo fue con inorgánicos o con orgánicos? Los orgánicos son los que hacen este fenómeno. Los inorgánicos sí, pero porque se acumulen las secreciones. Pero los orgánicos, aparte que se acumulan las secreciones, aparte se van a echar a perder. Entonces esto obviamente empeora el pronóstico. Por eso es que es bien importante que identifiquen cuál es el objeto que está tapando. ¿Y cuál es el objeto orgánico más frecuente que usted ha visto y el inorgánico más frecuente? Semillas es lo más frecuente, maíz, frijol, garbanzo, los orgánicos. Los inorgánicos, lo más frecuente son piececitas de juguetes, soldaditos, legos, son lo más frecuente. Y en el caso de las semillas, no se tienen que sacar, por ejemplo. Sí, se tienen que sacar, definitivamente. Se tienen que sacar porque al fin de cuentas van a estar obstruyendo la secreción, en este caso de la mucosa nasal, y eso va a ocasionar a que se hagan desde sinusitis, celulitis, abscesos o neuroinfecciones. En caso de tubo digestivo, pues se absorbería. Sí, ahí no hay problema porque pues se va y pues se absorbe. Una vez que llega a la barriga, pues ya los ácidos grasos y la bilis, pues hace que se desintegre. Nuestra bilis tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas. Tan es así que se van a unas carnitas y la carne como tal, hay gente que se la come, hay unos que van y veo que la piden que estén cocinadas a un cuarto, casi esa vaca la pueden revivir en un RCP. Yo no sé cómo se come la carne cruda, pero si tiene la capacidad del cuerpo de digerir carne cruda, que no pueda digerir una semilla. ¿Alguna otra pregunta? Siempre Doctor, se va disculpe, otorrino. Dígame. era lo mismo. Siempre le remitimos con un otorrino, identificamos el objeto y le enviamos con el otorrino. Sí, obviamente se va, si no, nunca lo tienen que manipular. Lo que es nariz y lo que es oídos, nunca lo manipulen. Se tiene que derivar a otorrino, definitivamente. Por los riesgos de complicaciones que pueden ocurrir. En ocasiones se hacen hasta en quirófano. Okay. Entonces lo que nos comentó de las gotitas no lo hacemos directo. Sí, cuando sean insectos, sí, porque nadie va a aguantar que traigan una hormiga entre que lo valoran y lo derivan. Imagínate tener una cucaracha metida en tu oreja o una araña o no lo sé, algo vivo. A todo el mundo se le ha metido alguna vez un mosquito, alguna cosa en la oreja y se siente horrible. Entonces, si además de eso tiene pinzas y te está agarrando la membrana timpánica, pues no tengo idea de qué se ha de sentir. ¿Y entonces en qué caso se deriva? Se le pone la lidocaína o se le pone el aceite mineral y se deriva otorrino, a que lo vea un otorrino o un segundo nivel. O sea que ya lo mandarías ya tratado, no más que el otorrino le va a seguir, ¿no? Sí, el otorrino en este caso ya entraría con instrumentación para poder hacer la extracción. Doctor, ¿y los tapones de oído por cera, Los de esos cerumen. entran en este tema o no? Pues cuando entrarían como cuerpos extraños, pero realmente pues saben que eso es una producción natural. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es ya sea lavados ópticos para desprendimiento del tapón de cerumen, porque ahí lo que se va a manifestar va a ser más por hipoacusia. No va a haber sensación de cuerpo extraño. Ahí lo que va a hacer cuando llegue a ocurrir es que llegue a haber una hipoacusia, que se tape. Entonces, al no taparse, no entran las vibraciones y no se capta el sonido como tal. Entonces, ahí es diferente. ¿Qué es una trompetilla?
Es un mosco mutante gigante de Chiapas. ¿Así se llaman? ¿Tú eres de Chiapas, la Sí, Josa? tienen el tamaño como de una uña, son horribles. ¿Eres de Chiapas? Yo nací en Chiapas, mi papá es de Jalisco y mi mamá es yucateca, pero sí, Ah, ok, mira, sí nací puedes, en tú puedes Comitán. tener, puede tener privilegios, la Josa, con quesos y comidita y así. Estás a tiempo, estás a ¿Le tiempo. puedo ofrecer café? Ah, mira, me parece excelente. Mira, ¿Le puedo tienes ofrecer unos, café? claro que sí. Tienes unos días para subir puntos, la Josa. Tómalo, tómalo. Y ya no dijiste nada, te quedaste callado. Válgame Dios. Bueno, dice Ángel Esteban que lo más que se puede hacer es analgesia en caso de dolor. Exacto, Ángel, exacto. Así es. ¿Alguna otra duda que tengan? Y en caso de agua, por ejemplo, ¿cómo se llama o qué se hace? ¿De agua? ¿Cuerpo extraño con agua? No, o sea, a veces se tapa el conducto auditivo con agua. Ah, Entre- con la misma agua que no se el agua lo más seguro es que haga presión negativa. Y el agua se queda ahí porque hace una presión negativa. Entonces lo que se hace es ponerle más agua para que se pueda diluir, para que se rompa esa presión negativa. Siempre y cuando sea agua, se le pone más agua para que no se haga ese espacio cerrado pequeño de presión negativa y pueda salir perfectamente del oído. Eso es muy frecuente que ocurre en albercas o en el mar o en algún río. Y se sale poniéndose más agua. ¿Alguna otra duda? Ándale, casi así, Luis Esteban. Ay, Dios, también funciona, Esteban, así es, porque al fin de cuentas rompe la presión negativa. Así es. ¿Alguna otra duda? Nada más. Nada más, todo claro, con cuerpos Muy bien. extraños. Faltan los de la colita, pero esos ya no los menciono porque ustedes ya saben, tanto por memes y por tanta cosa, ¿no? Y aparte, a muchas es diversión, pero Y sí, puede ser de vegetarianos hasta cosas inimaginables. y sí Cosas pasa muy seguido. inimaginables que he encontrado. Mande. Y sí pasa muy seguido. Muy seguido, más seguido de lo que te imaginas. Y de las cosas más increíbles. Puedo tener una galería del terror. De verdad. Una cosa inimaginable que yo ni siquiera, y vaya que soy pervertido, pero nunca pensé encontrarme de repente tanta cosa que he sacado. Desde melones, naranjas, papaya, pepino, o sea, toda una frutería, de verdad, es en serio. Hasta desodorantes, focos, lámparas de mano, bolsitas de perfume, juguetitos, o sea, muñequitos. Obviamente también dildos me he encontrado, pero lo más extraño que me ha tocado sacar ha sido un vaso con un pajarito muerto. Es lo más extraño que me ha tocado sacar. Lo que hace la ociosa. Pues yo no sé qué sea. ¿Aquí en Mérida, doctor? Aquí en Mérida, todo eso que les cuento es aquí. Bueno, Así es. Sí, Pedro, el melón no por pedacitos, no por una rebanada. Pues yo no sé, pero después aparece como que una cóctel de fruta después de que por arte de magia, ¿no? Después aparecen los cócteles de frutas ahí en el hospital.
El vaso era un vaso de plástico, un vaso pequeño con un pollito adentro. Puede ser, así es. No creo con tanta pena, bueno, pues ya es opcional, pero la fruta, pues no, esa, no sé si alguien se la coma, pero pues normalmente se tiran. Así es. Sí, las historias son más inimaginables. Aquí hay algo bien importante que tengo que decirles. Muchos, obviamente, la mayoría nunca va a contar la historia verdadera, siempre van a contarles historias inverosímiles, de todo tipo. Podría ser un libro completo de todas las historias encontradas. Pero mucho cuidado porque acuérdense que los acosos sexuales y, obviamente en este caso, una violación, generalmente van a ir o van a decir los pacientes que fue por un abuso sexual. Nunca van a querer, o va a haber pocos que van a poder reconocer o aceptar la situación. Pero tengan mucho cuidado porque acuérdense que los delitos de índole sexual se persiguen por oficio. No se necesita meter una demanda. Entonces, si el paciente no fue una violación que tuvo, sino que el paciente por desesperación dice que lo hizo alguien y da un nombre, le van a partir la vida a la persona que va a decir el nombre. Entonces tengan mucho cuidado y mucha precaución con ese tipo de pacientes porque no se metan en problemas, porque esto, si se demanda, se persigue por oficio. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Bueno, creo que no. Espero que no. Qué triste que no tengamos mucho tiempo para platicar, pero podría ser una plática completa de todo este rollo. Pero bien. En su podcast que lo diga. Voy a armar podcast, así es. Así es, Luis Esteban. Pues muy bien, entonces, Boba. Ya, doctor, pongo la presentación. Es. Mande. Vamos a ver ese platillo que vas a dar, Boba. Ok, ahí va, voy a proyectar. Necesito ver eso que espero que vayas a demostrarme el día de hoy. A ver, ¿Te vas a sorprender o no me vas a sorprender, Boba? Sí, lo voy a intentar, ahí va. ¿Ya se está viendo? Todavía. No, todavía no veo nada. Ya aparece por ahí. ¿Sí se ve? Sí. Claro. ¿Listo? Ok. Bueno, pues vamos a empezar con la penúltima. Penúltima, nos queda intoxicación nada más. ¿Qué es accidente ofídico? Bueno, el doctor principalmente quiere que identifiquemos los tipos de envenenamiento y el tratamiento y las clasificaciones que van a tener estos. Pues vamos a empezar desde lo básico, ¿no? Realmente, ¿qué es un ofidio? Yo, la verdad, no lo sabía hasta hace poco, pero es literalmente el nombre científico de las serpientes. Es un tipo de reptil sin patas y sin esqueleto escapular, humeral, y nos da sus características. Tienen movimientos libres, el cuerpo es alargado y la piel está revestida de escamas. Solo poseen un hoyo interno, la lengua generalmente es bífida y carecen de párpados, por eso tienen esa mirada fija. La GPC, hay una GPC del diagnóstico y tratamiento de mordidas de serpientes venenosas, nos menciona que el 72% de estos incidentes ocurren en pies y tobillos, 14% en muslos, 13% en las manos y rara vez en la cabeza, que representa 1%. Los factores de riesgo igual lo presenta la GPC como una edad de 15 a 44 años como la más frecuente. El sexo masculino, generalmente los campesinos y los trabajadores del campo, son los más afectados debido a que están pues, en el ambiente natural de estos ofidios.
A grandes rasgos, estas imágenes nos clasifican de manera general cómo identificar a una serpiente venenosa de una no venenosa. Claro que hay sus excepciones. Ahorita vamos a hablar de una excepción que hay aquí en la península, que es la famosa coralillo, que no aplica en esta clasificación. Pero a grandes rasgos, voy a poner el puntero. ¿Dónde está? Bueno, ¿ven mi puntero? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, esta es una tabla larga que se cortó a la mitad, entonces vamos a empezar por esta parte. Las no venenosas, de manera general, la pupila va a ser ovoide, a comparación de la elíptica de las venenosas. La cabeza va a ser alargada en las no venenosas y en las venenosas generalmente triangular. Las escamas son muy características. Cuando son escamas grandes, vamos a pensar principalmente en una no venenosa. Y cuando son escamas pequeñas y porosas al tacto, pensaremos en una venenosa. Igual los colores que presentan estas serpientes, si son geométricos, vamos a pensar en una venenosa. El tipo de cola, si es gruesa, pensaremos en la venenosa. Si es delgada, en una que no es venenosa. Y aquí, en la actividad que manifiestan, las diurnas generalmente son no venenosas, digo generalmente. Y pues las venenosas, como muchos de nosotros, pues nocturnos. Esto es muy importante. Considero que esto es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Los colmillos. Si se dan cuenta, los colmillos cuando son pequeños, cuando son fijos, pensaremos en una no venenosa. Si los colmillos pueden ser retráctiles, son los colmillos que se ocultan y salen cuando van a morder, cuando van a hacer la mordida, pensaremos en una venenosa. Pero recuerden que esto no es una regla que se cumpla para siempre. Ahorita vamos a ver un caso en específico que se presenta aquí en la península y no aplica. Este es un ejemplo de un tipo de especie que es venenosa. Es todo lo que habíamos visto. El tipo de escama es pequeña y porosa. El ojo, vean cómo es el tipo de triángulo. No sé si lo alcanzan a ver, pero en esta vista superior pueden ver cómo es triangular. Acá hay unas fosetas, que ahorita vamos a hablar quiénes la presentan. Y esto es a grandes rasgos de la cabeza de las serpientes venenosas. Aquí en contraparte tenemos a las no venenosas. Vean cómo cambia el marmoleado que tiene las escamas. Son más grandes. Esto realmente, ¿quién nos los va a poder decir? El paciente, si es que llega a ver a la serpiente, si es que se llega a acordar, o en dado caso que la lleguen a capturar o matar, ya podremos verla por foto, o a veces he escuchado que llevan incluso al espécimen al área de urgencias, y es la única manera realmente que puedan sospechar si era venenosa o no venenosa. Pero a grandes rasgos, estos son algunos ejemplos. ¿Todo esto para qué? Pues para que se empiecen a dar una idea de cómo identificar a grandes rasgos a una venenosa de una no venenosa. Lo mismo con las personas, ¿no? Ojalá pudiéramos aplicarlo, pero es imposible. Hablemos... No, no es imposible, Boba. ¿Por qué, Doc? Acabas de dar una descripción maravillosa a las serpientes. Y yo digo que no es imposible porque eso lo puedes transpolar a los seres humanos. Normalmente, un ejemplo, por ejemplo, el continente más donde se encuentran las especies más venenosas del mundo, ¿cuál es? Australia, ¿no? ¿Brasil? No, continente. Ah, perdón, no país. escuché país, perdón. Continente. Perdón, doctor. Australia es el continente. Oceanía, donde están los animales más ponzoñosos. La naturaleza los bendijo de una manera de que sean ponzoñosos porque es un estímulo para supervivencia. Es una
lugar relativamente pequeño comparado con otras partes del mundo, en las cuales los animales que están allí tienen que adaptarse y tienen que defenderse de los otros, es decir, todos son depredadores entre ellos mismos. Por lo tanto, los animales ahí tuvieron que crearse como una defensa con veneno, ¿ok? Y una manera para distinguir el veneno de las especies, y eso lo pueden ver con las ranas, por ejemplo, que son venenosas en Brasil o en la Amazonia, en donde los colores son muy llamativos. Y esto lo pongo para algo que lo pueden aplicar con los seres humanos. Aquellas personas que van a una fiesta y ven que él o ella va con colores muy llamativos a la fiesta, aléjense. Lo más seguro es que les vaya a crear problemas. Entonces, mucho ojo, ¿ok? O si de repente una dama se pinta de más, aguas, posiblemente vaya a meter veneno en alguna relación o en alguna cosa. Lo mismo aplica para los niños, que vayan con algún objeto mucho que llame la atención, aguas, les puede destruir su vida, ¿ok? O su relación. Así que mucho ojo, aléjense de todos aquellos que usan colores muy llamativos, porque a fin de cuentas están transmitiendo veneno. Es un decir, por eso te digo que a lo mejor con personas, pues sí, y no vamos tan mal, pusiste a alguien bastante significativo, ¿no? A Niurka y a Irma Serrano. Sí, era para que ¿Quién no es? se duerma. ¿Mande? ¿El de abajo quién es? ¿Está aquí presente? Pregunte. El Bandido. Bandido. Soy yo, doctor. Madre santa. Mucho gusto, Esteban. Mucho gusto. Ese día gané 3 medallas. Muy bien, muy bien. Adelante. Continuamos. Vamos a hablar de cinco especies a grandes rasgos. Sé que no es clase de zoología. Me dijo el doctor que no afondara mucho en cada característica de la especie, pero las voy a mencionar rápidamente, nada más por si alguien por curiosidad lo quiere checar después o cuando tengan tiempo para futuras ocasiones. A grandes rasgos hay dos familias a tener en cuenta, la que son la Viperidae y la Elapidae. Aquí hay que ver que la más letal en cuestión del veneno no va a ser la que más frecuente ataca. ¿Ven mi puntero? Sí, creo que sí. Esta familia, que es la Viperidae, son responsables del 90% de los accidentes. No son los más tóxicos. Oye, bro. Sigue en la presentación anterior. Creo que no ha cambiado. Es que no se ha cambiado entonces. A ver. ¿No se cambia? A ver. Ya está. Ok. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí se ve. Ven, Lo que quieres mostrar en las tablas de Tibor ahí. Bueno. Ellos sí. Ajá, sí, eso quiero, gracias. Bueno, empezamos con esta familia Viperidae, que es el 90% de los incidentes es ocasionado por ellos. No son los más tóxicos, pero ¿qué quiere? Algo relevante es que ellos son un poco más, menos tímidos, se acercan más a las zonas urbanas y por ende, pues a los humanos. Por eso, de ahí su alta incidencia. Su veneno es hemotóxico, a diferencia de la otra familia, que son neurotóxicos. Realmente, ahorita vamos a hablar un poco más acerca del tipo de veneno. Ellos son típicamente nocturnos, de cuerpo ancho y cabeza triangular, como lo mencionamos al principio. Vivíparos, se alimentan pues de otras serpientes o de ranas, de lo que tengan a su paso. 4 géneros están aquí en Yucatán. Algo importante entre este tipo de familias es el tipo de colmillos. Estos colmillos sí son retráctiles y son hipodérmicos, como una aguja del hospital.
Acá hay una imagen en donde podemos ver cómo son los colmillos retráctiles. Este tipo de colmillos tiene este nombre, solenoglifa. La placa anal es muy característico de esta familia, ya que es única, a diferencia de la otra familia que está dividida. La otra familia es de un carácter tímido y huidizo. Sin embargo, cuando se sienten amenazadas, son muy agresivas. Los colmillos son cortos, son fijos y aquí son neurotóxicos. El veneno es neurotóxico. Generalmente va a causar parálisis, trastornos visuales, la somnolencia y la disnea. Claro, todo esto va a depender la cantidad de veneno que puede inyectar, porque a veces incluso serpientes venenosas muerden y hacen lo que se le llama una mordedura seca. Es decir, que no expulsan veneno, a pesar de que son venenosas. ¿Por qué pasa esto? Porque las serpientes generalmente utilizan su veneno para sus presas, para sus alimentos. Y a veces cuando muerden, no necesariamente es para matar, sino para, ya sea para defenderse o para hacer otro tipo de cosas. Entonces hay esas mordidas secas. Aquí hay un género que está en Yucatán, ahorita lo vamos a ver, que es la famosa coralillo, y la vamos a diferenciar de la falsa coralillo. Entonces, la placa anal en las anteriores era única, y esta placa anal en la coralillo va a estar dividida, van a ser dos. Bueno, hablando rápidamente de la primera familia, que son 4, así se ve, la primera se llama, bueno, está difícil de pronunciar, se llama Aquistrodon bilineatus. Normalmente le dicen la hualpoch por muchos campesinos. Disculpen, ¿se cambió? ¿Están viendo la siguiente imagen? No, no se ha cambiado. Sí se ve, sí se ve. Ah, ok. La Hualpoch. Sí, esa. Bueno, no sé si han escuchado hablar de ella. Es una que es muy normal para la gente que se dedica a la ganadería, porque les gusta estar cerca de, pues donde pueden obtener alimentos más fácilmente, y generalmente cerca de estos lugares pues hay un poquito más de actividad y se acercan. No voy a hablar exactamente de la reproducción ni nada de eso, realmente lo voy a dejar aquí para el que lo quiera leer. Voy a resaltar las cosas más importantes. La vamos a encontrar en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y cerca del norte de Belice. A grandes rasgos, físicamente, morfológicamente son estos: la longitud de 73 centímetros, la cabeza ya habríamos hablado que va a ser triangular, etc. Les subrayé esto, generalmente es de color café o café rojizo, que creo que es lo más importante que se deben llevar de esta presentación, de este tipo, perdón, de este género. La siguiente, igual, la nauyaca, es la más letal de esta familia. Si se dan cuenta, es muy difícil aprenderse a las serpientes ahorita, pero lo que tienen que tener en cuenta es esto. Esta va a ser gris o café, y en algunos casos con pintas rosas, a comparación de la anterior, que podía ser roja. La longitud, 2.4 metros, es mucho más larga, casi el triple de la anterior. Y pues les subrayé esto también, manchas triangulares oscuras. Es lo más relevante que les puedo hablar de ella. La siguiente es la cascabel tropical. Si se dan cuenta, es más diferente a las anteriores por su grabado que tiene. Se ven como que los triangulitos, estas cosas, que son geométricos. La longitud y eso pues realmente no se lo van a aprender. Lo importante es que este es de color canela o blanco, amarillento, grisáceo. Claro, esto va a depender de la época del año y de la fase en la que estén de su muda de piel. Pero realmente esto es lo importante. La siguiente y la última de esta familia es la 4 narices, que se confunde con la anterior. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia realmente de esta? Que su dorso va a ser gris y va a tener, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay una delimitación muy clara a lo largo de su dorso. Esa es la diferencia realmente con la anterior.
porque pues los hábitos y todo lo demás creo que no es muy relevante para que no los aprendamos ahorita, pero sin embargo está aquí si lo quieren checar. Y esta es la que realmente quisiera resaltar más. Es la famosa coralillo, que puede ser confundida con la falsa coralillo. ¿Cómo identificar a la real de la falsa? Pues realmente hay un patrón en sus colores. Hay un mnemotécnico. El mnemotécnico es rana. R de rojo, A de amarillo, N de negro y A otra vez de amarillo. Ese mnemotécnico, si se dan cuenta, se repite a lo largo de todo su cuerpo. Rana, 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 rana y así. La falsa coralillo va a tener los mismos colores, pero en diferentes patrones. Puede tener 2 veces al rojo o 2 veces al amarillo, o etcétera, pero nunca va a tener este patrón. Esa es realmente la diferencia porque son muchas especies parecidas, pero la que es venenosa es esta, que es la verdadera. Esta, como les mencioné anteriormente, es una neurotoxina, su veneno es muchísimo más letal que las anteriores. Si se dan cuenta, no aplica en la clasificación inicial que teníamos, porque su cabeza es ovalada, es delgada, no es triangular, sus ojos no son elípticos, ni siquiera son ovalados. Realmente es una serpiente muy peculiar que podemos encontrar en nuestro estado. Les mencioné que esta serpiente es más tímida a comparación de las anteriores. Todo lo que está aquí ya se los mencioné, lo que es el tipo de pupila, sus colores y la cabeza, etc. Ahora, lo que considero importante de la presentación va a ser los primeros auxilios, la clasificación y el tratamiento. Pues mantener la calma, identificar a la serpiente no siempre lo vamos a poder tener, pero mantener la calma sí, prestar atención a la aparición de los síntomas es lo más importante, porque realmente el paciente puede llegar inconsciente y no nos va a decir absolutamente nada Es más, a lo mejor ni vamos a sospechar exactamente que fue una serpiente. Entonces hay que estar muy atentos a cómo va a ser la evolución de nuestro paciente. Hay que evitar que se pierda el control, hay que colocarlo en un reposo, o sea, en reposo. Vamos a quitar lo que son anillos, cadenas, cualquier cosa que pueda ser una especie de torniquete, porque ahorita voy a hablar más adelante de ellos, pero todos los torniquetes están contraindicados. ¿Por qué están contraindicados? Porque hay una teoría que dice que cuando tú pones un torniquete en una área en donde ha sido mordido y se ha inoculado veneno, el veneno, como lo tienes localizado, va a ser más destrucción tisular, va a ser más hemotóxico, va a ser todo un desastre en esa área. Y es preferible no usar torniquetes. Eso es lo que leía a grandes rasgos de los torniquetes. Igual, no sé si sea cierto, pero dicen que otra opción es aplicar un torniquete y aflojarlo a los 20 minutos y volverlo a aplicar y aflojarlo, pero desconozco si funciona mejor. No sé si a lo mejor el doctor nos pueda comentar algo más adelante de esto. Bueno, cosas que de verdad no hay que hacer. Efectuar incisiones o cortaduras en el área. No sé si han visto en las películas que succionan la herida y tratan de escupir el veneno. Eso tampoco está indicado. Tampoco hacer como cavernícolas, cauterizar la herida con calor. Pues no ingerir bebidas alcohólicas, ya que puedes enmascarar ciertos signos neurológicos. Puse entre paréntesis compresas de hielo. Perdón, entre signos de interrogación. Compresas de hielo porque leí en algunas partes que está contraindicado y en otras partes que lo recomiendan. Entonces, a lo mejor podamos hablar más adelante del torniquete y de las compresas de hielo. No aplicar descargas eléctricas y no aplicar alimentos herbolarios ni nada por el estilo en el área. Bueno, aquí tenemos a Winnie Pooh porque quiero que se les quede en su memoria que la clasificación tiene un nombre muy peculiar, que me lo dijo el doctor Talito, que se llama clasificación de Christopher Robin. No sé si se acuerdan, pero Christopher Robin es
que aparece en Winnie Pooh. Entonces no se les va a olvidar si se acuerdan de Winnie Pooh. La clasificación de Christopher Robin nos va a clasificar en 4 estadios la severidad de los signos y síntomas. Pero quiero recalcar que esta clasificación solo la vamos a utilizar para la primera familia que vimos. Oye, Boba. Mande. Oye, es que ya no veo tu pantalla, no sé si las quieres compartir. ¿No? ¿Pero qué estás viendo? Foto nada más. ¿Qué? Sí, Solamente. se ve. ¿Sí se ve? Sí la veo. Yo sí la veo. Yo también la veo. Ah, bueno. Sí, Ahorita se veo ve. qué pasa. La Bueno, tabla. la mayoría la ve, entonces voy a continuar. Estoy en una tabla. Yo también. Sí se ve la tabla, ¿no? Sí, yo sí lo veo. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, esta clasificación de Christopher Robin es para la primera familia y nos va a estadificar en 4. Bueno, en 5 si quieren contar al 0. Pero realmente el grado 0 es una herida que solo vamos a ver unas huellas y no vamos a ver ningún otro tipo de síntoma ni nada. Entonces se le llama una mordedura seca, es lo que les había comentado. Es una mordida que no fue inoculada con ningún tipo de hemotóxico, veneno, etc. Ocurre del 10 a 20% de los casos. Luego vamos subiendo. El 1, 2, 3, 4 va subiendo de severidad. Hasta terminar, por ejemplo, bueno, voy a hablar con el 2, ya hay leve. El dolor y el edema debe ser menor a 10 centímetros y debe estar circunscrito en el área de la lesión. Es una buena técnica que cuando llegue el paciente y ustedes vean 2 puntos y sospechen de un accidente ofídico, marcar ya sea con un plumón, con algo que pueda delimitar la zona para que con el paso del tiempo podamos ver cómo va evolucionando esa área. Si cambia de color, si aumenta de temperatura, si se edematiza, si presenta síntomas necróticos, etc. Entonces es importante que en el momento que llega el paciente, delimitar el área y empezar a ver la evolución de dicha área. Bueno, pasamos al 3, que es un envenenamiento moderado. Si se dan cuenta, crece el edema y hay cambios en la piel y regionales. Y puede presentarse un estado nauseoso ya en el grado 2. Ya para finalizar, el grado 4, que viene siendo el envenenamiento grave, pues ya es algo catastrófico, ¿no? Sangrado por los orificios de la mordedura, equimosis y petequias, datos de coagulación intravascular diseminada. O sea, aquí ya es más florido la presentación de los signos y síntomas. En las imágenes de la derecha podemos ver la de arriba, que es un grado 0, solo se ven 2 puntitos. En la de abajo, en la del en medio, ya es una grado 1. En la última, ya es una grado 2. ¿Se dan cuenta cómo va aumentando el edema? A ver. Perdón. Es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y en estos ya tenemos a otros tipos de grados. Si se dan cuenta, uy, me hace falta una imagen. Ok. Ahora aquí, ¿no? Me hacen falta otras imágenes que me hacen representar otro tipo de grados, pero los que aparecen aquí son para la siguiente clasificación. No sé por qué no aparecen las imágenes. Cuando les mande la presentación la voy a mandar corregida. La siguiente clasificación sí nos va a servir para la Coralillo. Es la única. Esta la va a clasificar en leve, moderado y grave. En la leve solo nos describen que el dolor y el edema van a ser mínimos, las parestesias van a ser locales, el sangrado va a ser únicamente por los orificios de entrada. En el moderado, que se va a presentar de 30 minutos a 2 horas, podemos ver astenia, dinamia, y en esta imagen ya estamos viendo lo que es la oftalmoplejía. Podemos tener visión borrosa, diplopía y parestesias. Recuerden que la Coralillo era neurotóxica, entonces por eso es un poquito más específico los síntomas. Ya en la grave, ya ver trastornos del equilibrio, disfagia, una salivación intensa, disnea,
y incluso podemos llegar a la coma, ausencia de reflejos, parálisis flácida. ¿De qué va a depender exactamente todo esto? Cuando muerde la serpiente, generalmente va a tener dos opciones. O se va a vía linfática o se va a vía sanguínea. Si se va a vía sanguínea, RIP, o sea, el pronóstico va a ser muy, muy malo. El paciente puede morir a los 20, 15 minutos si se va por vía sanguínea. Si se va por vía linfática, va a depender de la zona, si es en la mano, en el pie, en el muslo, en el abdomen, en el cuello, etc. Pero va a depender igual de la cantidad de veneno que se haya inoculado. Estas dos clasificaciones son importantes porque depende de la clasificación, nos manda exactamente al tratamiento inicial que debemos llevar. Si se dan cuenta, en este cuadro es el tratamiento de la clasificación de Winnie Pooh, de la de Christopher Rodin. Y depende del grado, va a ser la cantidad de viales que vamos a pasar. Aquí no sé si lo tengo puesto, pero aquí lo tengo. Lo que se va a utilizar es un fagoterápico. Un fagoterápico, a grandes rasgos, es el antiveneno compuesto por fragmentos F de inmunoglobulinas purificadas y tratadas con una digestión proteolítica. Sé que no sabemos exactamente qué es eso, pero es lo que se va a utilizar en el tratamiento. Entonces, por ejemplo, en el grado 0 no hay un tratamiento fagoterápico, simplemente se va a ver la evolución y si no hay ningún síntoma que se empiece a manifestar, lo vamos a dar de alta. En el grado 1 ya vamos a aplicar 4 frascos de este fagoterápico que se llaman viales por vía intravenosa y se va a hacer con esta técnica. A la primera hora se puede diluir 100 a 250 mililitros, etc. Todo esta tabla nos representa qué vamos a hacer dependiendo de la clasificación que hagamos inicialmente. Entonces, todo es repetitivo aquí realmente. Varía en la cantidad de viales que se va a aplicar, en el tiempo que se va a aplicar. O sea, no tiene caso que yo les hable de todo esto, pero realmente es lo mismo, es el fagoterápico. Me parece que tengo puesto un diagrama de flujo, donde lo vamos a retomar. Esta es específicamente para coralillo en nuestro medio. Si se dan cuenta, es lo mismo. Depende de la clasificación que hagamos inicialmente. Es el tratamiento leve o moderado o grave que le vamos a aplicar. No sé si está quedando claro. Es muy corto el tema. Sí, hermano, todo claro. Doctor, no sé si quiera decir lo de los torniquetes y las compresas de hielo. No sé, estoy viendo como por dónde voy a atacar. Me estás dando ideas por dónde atacar. ¿Ahorita o en el examen? Atacar el día del examen. Así es, para que no sea una mordedura seca. Hay que dejar una mordedura de defensa buena para el... Pero ustedes tienen que también sacar esa mordedura húmeda el día lunes, ¿eh? No quiero que se defienda nada más a lo loco. Es que prácticamente has dicho todo. Generalmente las personas que son mordidas por serpientes, algunas, la gran mayoría no van a saber ni siquiera qué fue lo que les mordió. O sea, mucha gente tiene el impacto de la mordedura y ni siquiera sabe qué fue lo que les mordió. Y eso aplica, por ejemplo, aquí no existen mucho, ¿no? Pero existe para picaduras de alacrán, para picaduras de insectos, o muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué fue lo que en algún momento sufrimos una mordedura o una picadura. Entonces también aplica eso para las serpientes, sobre todo si estás en el campo o si estás en un lugar a oscuras, como las serpientes venenosas que tienen una vida nocturna. No vas a saberlo, entonces tienes que guiarte con lo que está o lo ves clínicamente. Ahora, dentro de lo que venía en las clasificaciones, una de los datos para
poder identificar si es una mordedura por serpiente venenosa es que tengan los dos colmillos en el sitio de la mordedura. Pero acuérdense que al igual que cualquier ser humano, también las serpientes pueden estar chimuelas, ¿ok? Entonces, no porque tengan solo un hoyito, no vayan a pensar que no son venenosas, ¿ok? La otra, hay gente que lleva las serpientes vivas, ¿ok? Y otras cosas. Hay gente que tiene unas costumbres muy extrañas. Una vez llevaron la mitad de una serpiente y la otra, o sea, la mitad de la cola. Tengo con agua. Hay un micrófono abierto. No sé qué. Entonces, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Entonces, en ocasiones, me ha tocado ya pacientes en donde me llevan solo la mitad de la víbora y la otra mitad, ¿qué creen que le hicieron? Se la comieron. Exacto, se la comieron. Que son mitos o leyendas de las personas, o sea, posiblemente tengan algún trastorno cierto, ¿no? Que generen anticuerpos con la producción de los venenos que se ingieren, pero ¿qué más anticuerpos que los venenos que se echaron directamente en los colmillos, ¿no? Pero bueno, son creencias y que la gente tiene, y la verdad se comió la mitad de la víbora. Entonces, me ha tocado de todo. Ahora, cuando les pica una serpiente, créanme que lo último que le van a estar viendo es de cómo tiene los ojos. O sea, creo que van a estar preocupados más por el dolor o por lo que están sintiendo, que estarle viendo cómo tiene las escamas, cómo tiene los triangulitos, cómo tiene la pupila, cómo tiene los colmillos. O sea, lo tienen que saber porque en ocasiones se llevan a la serpiente, pero pues es complicado porque no siempre los pacientes van a saber qué fue lo que los mordió. Ahora, una vez que ya están con la lesión, lo primero que tienen que identificar es el grado de envenenamiento. Y como bien lo dijo Boba, las serpientes no van a gastar veneno solamente a lo menso. O sea, si a ustedes, y aplica para los seres humanos, si ustedes los previenen de algo que les vayan a regañar o decir o lo que sea, o que hagan hecho mal algo en sus casas, ustedes ya estén preparando un guión para cómo defenderse. Es decir, ya están teniendo un argumento. Bueno, lo mismo hacen las serpientes. Cuando están en lucha de supervivencia, van a sacar más veneno que por un descuido. O sea, si ustedes van caminando y nada más la avientan, ellas se van a defender, pero va a ser mordedura sin veneno, solamente va a ser como de defensa. Ahora, si están enroscaditas y que ya van a ser para atacar o que estén en un modo de ataque, pues lo más seguro es que les vayan a soltar todo el veneno del mundo. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Hay serpientes o como cualquier animalito que depende de la agresión para que ellos te respondan. Solo existe una serpiente en el mundo que agrede por agredir sin razón alguna. ¿Cuál será? ¿Alguien sabe cuál es la serpiente que sin razón alguna agrede? Sí, Doc. ¿Cuál? La flor de Lance. La mamba La flor de negra. Lance. Exacto, la mamba negra. Incluso la mamba negra dentro del ¿cómo se llama esta? Círculo de vida, no círculo de vida, supervivencia. Se me olvidó cómo se llama este esquema. Cuando el pez grande se come al chico, tiene un nombre. Se me olvidó cómo se llama. Cadena evolutiva. Cadena alimenticia. La cadena alimenticia en las mambas negras no está en absolutamente ninguna, es decir, todos tenemos algo que ver con el ecosistema. Todos ofrecemos algo a costa de las bacterias con nosotros, nosotros con las bacterias y así. Sin embargo, la mamba negra no se ha visto que tenga una relación absolutamente en nada en cuestión de la evolución de la naturaleza o de la vida. Por eso algunos le han llamado que es el demonio en la tierra, ¿ok? Entonces, solamente como dato cultural, ¿ok?
Y una vez que vean el primer indicio de envenenamiento que tiene una persona que es mordida por alguna serpiente venenosa, es la necrosis en el sitio de la mordedura. Es puntitos o una lesión isquémica puntiforme. Ese es el primer dato de envenenamiento. Y de ahí en adelante tienen que hacer todas las medidas que siguen, porque a partir de eso ustedes van a estar midiendo cada 6 o cada 8 horas el grado de envenenamiento, y de acuerdo al grado de envenenamiento son la cantidad de viales, que eso viene en las GPS, que tienen que aplicar. Eso no se los voy a comentar porque vienen en la lista de acuerdo al envenenamiento, cuántos frascos de suero es lo que se les tiene que administrar. Y en cuestión del torniquete, yo no recomiendo el torniquete por la justificación que dijiste, es totalmente cierta. El hecho de que se mantenga sin circulación va a ocasionar dos fenómenos. El primero, que el veneno esté causando más daño retenido por no circular en la zona distal a donde está el torniquete. Y número dos, al estar isquemizando la lesión o la extremidad o la parte que está siendo obstruida, lo que va a ocasionar va a ser que el tejido se muera, o hay una lesión que, pues, células que se van a tener que entrar en una etapa de isquemia, y eso va a tener como resultado que cuando se destape la circulación, ese tejido necrótico se vaya a circulación y haga un fenómeno como el que ocurre con el fenómeno de aplastamiento, y va a liberar totalmente tejido muerto a circulación. Entonces, no es recomendable. ¿Alguna duda que tengan? Creo que Boba lo dijo todo, o sea, realmente no hay mucho que agregar. Realmente nada más que identifiquen cuáles son las especies que son de envenenamiento hematológico y cuáles son de envenenamiento neurológico. ¿Ok? Siempre que hay que vigilar los dos aspectos, porque en ocasiones no sabemos qué serpiente fue la que lo picó, lo mordió, perdón. ¿Alguna duda que tenga? Hielo en la zona tampoco es recomendable, doctor, ¿verdad? Estás isquemizando la zona, acuérdate que es una zona que va a morirse. Okay. Uno de los síntomas que tiene el envenenamiento es precisamente isquemia en la zona afectada, en la zona donde sufrió la agresión. Si tú le pones hielo, vas a favorecer la zona de isquemia. Ok, doc. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Nada, doc. ¿Alguna duda, Boba? No, doc. Creo que es todo. Muy bien. Entonces, te mando al rato la presentación. Me pongo de acuerdo contigo. Claro, doc. Muy bien. Pues, chamacos, mañana cerramos con broche de oro. Va a parecer clase de tips, pero prefiero que lo sepan como papá, a que lo sepan por mí, a que lo sepan por ustedes y que no sepan qué hacer. Muy bien. ¿Necesitan alguna otra cosa? ¿Dudas, comentarios, insultos? ¿Nada? Nada, doctor, muchas gracias. Disculpe, doctor. Mande. El lunes que presentaríamos en este horario, ¿verdad? El de las 4:30. Yo creo que va a ser a las 10 de la mañana, o 10:30. Ok, ¿no podría ser como a este horario? Para tener un poco más de... Sí, para tener un poco más de tiempo para estudiar. Ok, se lo vamos a proponer a Pablo a ver qué dice. Gracias, doc, y me avisa. Así es. Muy bien. Pues bueno, nos vemos mañana. Bueno, doctor, gracias. Nos vemos, bye bye. Hasta luego, Baltasar, gracias a ti. Bye, Paola.